quiero abordar un tema, tratar de completar lo que hemos hablado hace 2 lunes acerca de la vida eterna. Dijimos en aquella jornada un documento de salvación eterna. Un documento es lo que a nosotros nos identifica. El documento es lo que a nosotros nos asegura saber quiénes somos, a dónde pertenecemos, dónde vivimos. Y cuando hablamos en términos de documento de salvación eterna, eso determina si somos miembros de la familia de Dios, si somos gente heredera de la vida eterna. Pues para eso vamos a entrar a las páginas de la Biblia y a leer un texto en el Evangelio de Juan, que este es el corazón de la Biblia. Es el capítulo 3 y el versículo 16. Muchas veces la gente ve esa escritura en los puentes de la ciudad o en algún árbol, en algún muro, a veces en algunas poleras o camisetas de los deportistas. La gente ve ese texto, Juan 3:16. ¿Pero qué es lo que dice? Pues lo siguiente, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está la gran promesa de Dios. Dice que todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo no se pierde, mas tiene vida eterna. No dice el texto que usted tiene que ser parte de una religión, miembro de un grupo religioso o espiritual. La Biblia dice que aquel que cree en Cristo no se pierde más, tiene vida eterna. El Evangelio de Lucas en el capítulo 18 y el verso 18 nos habla acerca de un hombre que nosotros le llamamos el joven rico. Ese joven se acercó a Jesús con una gran inquietud, una interrogante. Él dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esa pregunta prácticamente nos hacemos todos los seres humanos. ¿Hay una vida que es eterna? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay una vida que dura para siempre? Ese hombre rico dijo que él conocía los mandamientos desde la niñez. Y Jesús le dijo: bueno, bien haces, pues vende todo lo que tiene y repártelo entre los pobres. Y dice el Evangelio que aquel joven se alejó muy triste de Jesús porque tenía muchas posesiones. Y ahí fue cuando Jesús dijo que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. Era más fácil que un camello pase allí por el ojo de una aguja, pero un rico entrar en el reino de los cielos, porque muchas veces don dinero es el Dios de ello. Pero Jesús escuchó a aquel hombre que tenía una pregunta importante: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cuando la Biblia habla de vida eterna, habla de una vida que es para siempre. Cuando la Biblia habla de vida eterna, habla acerca de algo que nunca termina, que no tiene fin. La palabra eterno significa algo que permanece para siempre, que dura para siempre. La palabra eterno habla de algo que nunca acaba, no termina, no tiene fin. Y este es el regalo más maravilloso que Dios tiene preparado para el ser humano: la vida eterna, una vida para siempre. ¿Por qué la gran mayoría de la población de este mundo no acepta ese regalo de Dios? La mayoría de la población de este mundo decide vivir de espaldas a Dios. La mayoría de la población de este mundo no quiere caminar con Dios. Dice aquí el Evangelio de Juan capítulo 3 y verso 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora entiende por qué mucha gente no quiere leer la Biblia. Ahora entiende por qué mucha gente no quiere ir a la iglesia. Por qué mucha gente no quiere acercarse a Dios. La Biblia dice claramente que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre decide abrazar el pecado, caminar con el pecado. Algunos deciden andar en los deleites temporales del pecado. Y de ese modo desprecian
la salvación eterna que Dios les ofrece en Cristo Jesús. Aquí hemos visto entonces Juan 3:16. El corazón de la Biblia dice: todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Muy cerca de este texto, en el capítulo 3 y el verso 36, dice el Evangelio de Juan: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es claro el texto en su primera parte, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Tiene usted esa fe en Cristo? ¿Ha creído usted en Jesucristo como el Salvador? Porque hoy es un gran día, hoy es una gran oportunidad para que usted se acerque a Dios por medio de Cristo y reconozca que es una persona pecadora y pida a Jesús que Él venga a su vida para ser su Salvador. Esa experiencia yo la tuve el 10 de junio del año 1979. Hace pocos días se cumplieron 43 años de que yo tomé aquella decisión de reconocer frente a Dios que soy un hombre pecador y que necesitaba a Jesús como mi Salvador. Y cuando oré a Dios y le pedí perdón por mis pecados, entonces Dios cumplió con su promesa: aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. El Evangelio de Juan nos cuenta que Jesús un día se acercó al pozo de Jacob y allí encontró a una mujer de Samaria. Era una mujer que había tenido una vida bastante agitada en la parte moral. Dice el Evangelio que había tenido 5 hombres y aún el hombre que vivía con ella no era su marido. Jesús entró en diálogo con esta mujer de Samaria, pero Él no estaba haciendo un repaso de su currículum pecaminoso. No estaba interesado en repasar su historial pecaminoso. Jesús se enfocó en la necesidad del alma de aquella mujer. Y Jesús le dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 14, estas palabras. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Otra vez más el Evangelio habla de vida eterna. Había un alma que estaba ahí atrapada en el pecado, prisionera del pecado. Esa era la situación de esta mujer samaritana. Pero Jesús viene con este mensaje de esperanza, un mensaje certero. Le dice: si tú bebieres del agua que yo te daré, saltará en ti una fuente para vida eterna. Jesús estaba enfocado en la necesidad de esa mujer, así como Dios está enfocado en las necesidades del hombre moderno del siglo XXI. Dios quiere que el hombre tenga esa certeza de la salvación eterna, y esa certeza solamente se encuentra cuando usted cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Seguimos aquí en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 5. Dice el verso 24, Jesucristo, estas palabras. Juan 5, verso 24, dice Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice Jesús claramente: el que viene a mí, el que oye mi palabra, el que cree en el que me envió, tiene vida eterna. Una vida para siempre, que no termina, que no acaba, que no tiene fin. Pues esa es la vida que Cristo quiere darle a los que creen en Él. Ahora mire, cuando uno cree en Cristo, dice ese texto que leí, uno pasa de muerte a vida. La Biblia enseña que nosotros andamos en un camino ancho de perdición, pero la Biblia enseña también que hay un camino angosto y una puerta estrecha que lleva a la salvación eterna. Todos nosotros al nacer comenzamos a transitar en ese camino ancho de la perdición, pero en el momento que yo creo en Jesucristo como mi Salvador, Él me saca del camino ancho de perdición y me trae al camino angosto de la salvación eterna. Por eso dice el texto que aquel que en Él cree es pasado de muerte a vida. Porque cuando no conocíamos a Dios, cuando no creíamos en Cristo, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora Él me saca de las tinieblas y me trae a la luz admirable de su Hijo. Él me saca de aquella caminata firme que estaba haciendo rumbo al infierno, y ahora que creo en Cristo, me pone camino al cielo. Dice Jesús: yo soy el camino,
y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro modo de llegar a Dios si no es por medio de Cristo. No hay una religión, no hay una iglesia, no hay un predicador, no hay un santo milagroso que le lleve a Dios. El único camino al cielo es Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice el escritor de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Otra vez dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación está solo en Cristo. Por eso hoy le estamos presentando al Salvador, le estamos presentando la oportunidad que usted se acerque a Cristo y encuentre perdón para sus pecados y salvación eterna para su alma. Es el regalo más precioso que Dios le puede dar a un ser humano. Sentirse perdonado y sentirse salvo y salvo eternamente. Seguimos aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Dice la palabra de Dios, verso 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Quiénes son estos muertos? Son los que están muertos en delitos y pecados. Están atrapados en ese mundo de pecado. Nunca tuvieron tiempo para abrir su corazón para Dios. Nunca tuvieron tiempo de dedicarse para buscar a Dios, para encontrar la salvación. Hay mucha gente que usted los escucha hablar, los siente respirar, los ve como comen, los ve como duermen. Pero la Biblia dice, están muertos en delitos y pecados. Pero cuando escuchan el Evangelio y cuando creen en Jesucristo como el Salvador, pasan de muerte a vida. Sigo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y ahora en el verso 47. Todo lo que estoy usando son pasajes del Evangelio de Juan para facilitarle su comprensión. Pero en realidad toda la Biblia habla de esta salvación eterna. Dice Jesús ahora en Juan 6, verso 47, dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, qué privilegio tan grande que yo siento en esta noche de estar aquí en los micrófonos de Qué Buena Radio FM 94.1 para hablar de la vida eterna. El regalo más maravilloso, el regalo más precioso que el ser humano pueda recibir es la salvación eterna, y esta salvación está en Cristo. Estamos hablando aquí que dice Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Aquí en Juan 6, pero el capítulo, verso 51, dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿A qué carne se refiere? A su propio cuerpo que fue puesto en la cruz del Calvario, fue puesto en aquel duro madero hace 2000 años. Y dice, yo voy a poner mi carne por la vida del mundo. Jesús murió allí y esa fue la demostración de amor más grande, más sublime que el ser humano pueda conocer. El amor de Cristo muriendo por el pecador en la cruz del Calvario para que nuestros pecados sean perdonados y tengamos una salvación que es eterna. Y ahora le llevo aquí al Evangelio de Juan en el capítulo 10 y versículo 27. Otra vez Jesús está hablando aquí, Juan 10, verso 27. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice Jesús, las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y les doy vida eterna. Quizás hoy usted es una oveja perdida, descarriada, pero quizás hoy usted está oyendo la voz de Dios, está oyendo la voz del Evangelio que le invita a venir a Cristo, que le invita a venir del lado soleado de la vida. Deje ese lado oscuro, tenebroso, venga al lado soleado de la vida, venga con Cristo al camino de la salvación eterna. Pues Jesús es el Salvador. Dice la palabra de Dios, las ovejas oyen mi voz, yo las conozco y les doy vida eterna. Jesús le está llamando
en esta hora. Quizás usted está en el colectivo regresando de su trabajo, quizás está frente al celular distraído, o quizás nos está escuchando por una computadora, quizás está en una plaza, quizás salió a correr, yo no sé, o está ahí en una oficina donde usted está. Jesús le llama y dice: si tú oyeres mi voz, yo le daré vida eterna. Y termina diciendo aquí este texto, dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Muchas veces en mi vida de predicador fue interrogado acerca de si la salvación se pierde. Si la salvación se pierde, entonces no es eterna. Si aquellos que sostienen que la salvación se pierde, entonces no tienen la salvación que Dios le prometió. Porque la salvación que Dios promete al pecador es vida eterna. Es una vida para siempre, no hay posibilidad de perderla. Y algunos dicen: pero si uno comete tal o cual clases de pecado, la salvación no depende de lo que yo haga. La salvación depende enteramente de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y Él murió allí por los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Terminaré este mensaje llevándolos hasta la primera carta de Juan. Esto es diferente al Evangelio de Juan. La primera carta de Juan está casi al final de la Biblia. Y les leeré allí el capítulo 5 y el versículo 11. Observe cómo dice la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11. Dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Una vez más, la Biblia asegura y reasegura de la salvación eterna en Cristo Jesús. Dice el texto: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Permítame preguntarle a propósito: ¿tiene usted al Hijo de Dios en su vida? ¿Vive Cristo en su corazón? ¿Puede decir usted con total certeza: Jesús es mi Salvador, yo soy heredero de la vida eterna? Pero si usted no puede responder de ese modo, ¿por qué no mira a Jesús, que murió en la cruz por sus pecados y para darle la salvación eterna? Qué regalo más precioso, qué regalo más maravilloso, que Dios me dé la vida eterna. No resista en su corazón. Quizás usted se cree el dueño de un corazón duro, de un corazón hecho piedra. Quizás usted piensa que es de esas personas que nunca iba a darle un lugar a Dios en su vida. Pero ahora Dios le está hablando por su palabra, y usted sabe que este mensaje es para su vida. Y quizás ahora, con un corazón arrepentido, usted quiere acercarse a Dios ahí donde está. No tiene que hacer un gran discurso, no tiene que elaborar un sermón, solamente tiene que hacer dos cosas. La primera, reconocer que es un hombre o una mujer pecadora. Y la segunda es reconocer que Jesús es mi Salvador. Y cuando yo doy ese paso de fe y creo en Jesús como mi Salvador, me apodero de todas estas promesas que leía en la Biblia, las promesas de salvación eterna. Otra vez, dice Juan 3:16, el texto con el cual empezamos: de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo, Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se resista, venga a Cristo, sea salvo por Él y sea salvo eternamente. Somos la Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Nuestro lugar de reuniones es la avenida Díaz Vélez 1514.